primer lugar, la temática es la sanidad financiera del sector eléctrico. Luego, como generadores, lo que estamos buscando es la sostenibilidad del sector. Tenemos más de 11 facturas que no nos han pagado y esto nos preocupa porque sabemos que en general pues hay mucho problema provocado por las pérdidas eléctricas en general el estatal que no le han permitido honrar este pago. Eso es lo primero que nos preocupa. Para mostrar nuestra disposición y en aras de poder solventar el problema, lo que hemos hecho es, y continuando con la reglamentación que el nuevo gobierno ha implementado, es entrar a ver cuál es la oportunidad de renegociación que hay. El sector privado ha presentado propuestas que le entregó a la empresa estatal y lo que nos llama la atención es que no recibimos retroalimentación ni comentarios en el periodo de negociación. Enviamos desde la asociación diferentes consultas, nos reunimos con el ministro previo a que venciera el plazo, preguntando por qué no tenían respuesta a las diferentes partes y puntos de la empresa privada. Eso nos llamaba la atención. ¿Por qué? Porque ¿qué es una buena renegociación? Una buena renegociación implica diálogo, implica poder ir una propuesta contra propuesta y así va. Yo creo que todo mundo que negocia no espera que a la primera parte o a la primera propuesta de cada parte se den los resultados. Cifras, esta cantidad, ¿cuánto se les adeuda y cuánto deben de pagarles para normalizar el suministro? Porque a ustedes les responsabilizan de suspender la energía, de provocar racionamiento. Son más de 16.000 millones de lempiras lo que se adeuda, pero aquí lo importante es algo que tenemos que ver. El flujo de caja de las empresas no es cierto, se acaba, no es cierto que es infinito, se termina. Y eso es lo que nos está preocupando. El sector privado ha venido financiando todo el déficit del sector público con 11 meses. Quienes han sostenido toda esta carga producto de la iliquidez financiera del ENE ha sido el sector privado. Pero sí ya estamos preocupados porque ya después de 11 meses que se están cumpliendo en esta semana, vamos a quedarnos sin liquidez para poder seguir operando. Y esto es algo que no es una amenaza para nada. Hemos hecho todo lo posible para poder seguir reendeudándonos y poder sostener la operatividad de las plantas. Pero por eso llamamos al diálogo para poder seguir en eso, poder llegar y buscar soluciones que sean de ganar-ganar. Ya el sector privado presentó una propuesta que ya a primera instancia, aunque se juzgue de poca, ya es un ahorro significativo para la población. Y aquí hacemos la pregunta, la meta del gobierno, ¿cuánto se traduce a la tarifa final? Nosotros hemos hecho cálculos y solamente ese 33% básicamente se reduce a un 2% cuando yo lo trasladamos a la tarifa del usuario final. ¿Eso por qué? Porque sobre todo en eólico y solar el peso de la energía de la parte renovable solamente es de un 6 y un 10%. ¿El sector privado no está de acuerdo con los condicionamientos de renegociar para pagarles? Bueno, esto es algo que no es solamente que no estemos de acuerdo, es algo que necesitamos el pago para poder continuar. Se percibe como una presión. Ellos han indicado que nos van a pagar la deuda y han indicado que van a honrarla y eso es importante porque no debe de ser una presión para la renegociación y además el sector privado ya se ha sentado en la mesa de negociación dando propuestas que buscan un ahorro. ¿Se hacen responsables o quién es responsable de esos razonamientos que se están dando específicamente en La Ceiba, en San Pedro Sula? ¿Podremos volver, será que vamos a volver a los apagones? Y si la otra pregunta, ¿solo es un centavo de dólar el que buscan ustedes en la reducción, que eso es lo que no le parece quizás al Estado? Con la primera pregunta, el tema de los racionamientos va también por el hecho de las líneas de transmisión. El Estado ha dejado de invertir, entonces incluso la energía que se genera solar en el sur no puede pasar al norte. Entonces la parte de las líneas de transmisión afectan mucho toda la parte de la zona norte. Eso es un problema y es responsabilidad del ENE solventarlo. Con lo segundo, yo creo que hay que poner en contexto qué es un centavo para quién.
¿Qué significa eso a lo largo del tiempo? Estamos hablando de 1.100 millones de lempiras, ¿eso es poco? Pregunto yo. Ya es un ahorro. Y además, todo lo que se está planteando está basado en el hecho de que no tenemos que incumplir la empresa privada con nuestros prestamistas. La empresa privada tiene préstamos y no podemos caer en default para poder solventarlo. Sin embargo, por eso llamamos, sigamos dialogando, veamos y busquemos las maneras. Otros países, les voy a poner aquí el ejemplo claro de Nicaragua. Nicaragua en menos de un mes se puso de acuerdo con el sector privado. ¿Qué dieron a cambio? Dieron a cambio otras cosas, pero pudieron presentar a la población una rebaja en la tarifa significativa, producto de entender el lado privado y obtener un gane desde el gobierno. Eso es algo que es normal.